Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con la Barbarita que está de vuelta. ¿Cómo estás, Barbarita? Bien. ¿Cómo estuvo Punta Cana? Pero como imagínate, maravillosamente, extraordinario, es de una... República Dominicana es de una belleza increíble. ¿Tú viviste ahí? Yo viví en República Dominicana, así que amo a los dominicanos, son alegres, divertidos, simpáticos. Y la isla es un paraíso y Punta Cana es una maravilla. Te veo con un color. Sí, mira, me puse un poco de escote. O sea, yo encuentro que Sí. como que yo paso a ser como Gasparina al lado tuyo. Sí, pero se va muy rápido, así que ya la próxima semana vamos a estar las dos del mismo tono. Eso es verdad. Pero Sí. estuvimos la semana pasada con Sergio. Me imagino que estuvo Hablando extraordinario. de pues. Marco Aurelio, estuvo súper entretenido, así que bien, súper bien. Siempre es un agrado estar con Sergio porque además uno habla de temas que no son lo que nosotros comúnmente tratamos. No, Y uno aprende. Sí, pero ahora estamos a modo países. Sí. Y te quiero invitar para que nos vayamos de viaje en el tiempo a Francia. Me encanta Francia. Me encanta Larga historia, porque la Larga verdad es que historia. tiene presencia en Francia desde la época incluso prehistórica, con vestigios monumentales importantes. Las cuevas del Escaut probablemente junto con Altamira son lo más magnífico que hay de arte rupestre. Exactamente, deben ser los dos lugares más extraordinarios de ese arte, que no sé, pues son las fechas así como 22.000 años atrás, o sea, como que realmente ni siquiera se puede decir esa cifra. No, ni imaginarte. Ni imaginarla, sí. Sí, y lo que siempre comentamos además respecto del arte rupestre, pensar que esas pinturas que siempre dicen que son como las capillas sixtinas del arte rupestre, eran pintadas por las mujeres. Pero de todas maneras, pues si los cazadores recolectores estaban cazando, la que estaba dentro de la cueva era la mujer. Por lo tanto, Sí. ¿quién decoró? Bueno, nosotros siempre hemos decorado mucho siempre mejor. somos las que hemos decorado, sí. De Y además todas maneras. y además que como que pintaban lo que anhelaban que pasara afuera, o sea, como cazando al animal. Sí. Esas son las Bueno, representaciones. pero es que de eso vivían, Sí, o sea, era tremendamente importante el lograr cazar un animal, o sea, con eso de alguna forma el sustento. Sí. Pero más allá de la prehistoria, después tenemos un sustrato celta, porque efectivamente cuando nosotros hablamos del concepto inicial es la Galia, porque Claro. era el lugar donde habitaban los galos, y los galos son celtas, o sea, los celtas los tenemos en Austria, los tenemos en Suiza, los tenemos en toda Francia, en parte de España y obviamente también en las islas británicas. Y esos celtas van a ser conquistados por Julio César, que va a conquistar la Galia. Sí, pues. Julio César va a conquistar la Galia, Julio César además nos va a contar la historia Sí, de la claro. conquista de la Galia, por lo tanto, las propias descripciones que existen de Vercingetorix, que era el líder de los celtas aquí en Julio César vence, la verdad es que, claro, vienen en gran medida de Julio César, y Julio César evidentemente que no tiene que haber querido ensalzar la figura, o a lo mejor ensalzarlo para ensalzar su propia Por figura. supuesto, es parte del... Claro, pero yo creo que también todos tenemos en mente lo que era, o sea, ese mundo gracias a lo que era Asterix y Obelix. No, por supuesto, o sea, el mejor cómic de Sí, la po. historia. Yo siempre me reí tanto, yo creo que en parte a mí me gustó la historia por eso, fíjate. Claro. Yo hoy día que lo leo con conocimiento, porque en ese entonces yo lo leía sin Sí, conocimiento po. y me reía, pero hoy día que lo leo con conocimiento es realmente genial. Claro, pues además era la aldea que en el fondo que no habían podido conquistar. Claro, Julio César conquistó la Galia, toda la Galia, excepto una aldea. Claro. Y la poción mágica. Claro, y bueno, y Julio César además nos dice que esta cosa del vini vidi vinci, o sea, vine vi en sí, o sea, como que hubiera sido fácil y rápido, la verdad es que no fue tan fácil. Pero finalmente ya como el año 52 es cuando ya Julio César somete ese territorio, que va a terminar siendo un territorio sumamente romanizado finalmente. Claro, bueno, Roma va a entrar una vez que ya conquistan, va a entrar como propiamente romanamente, digámoslo así, y va a entrar fundando ciudades, estableciendo caminos, que es lo propio de lo que es Roma en todas partes. Sí, pues y por eso que existen, y muchas veces mencionamos que las mejores ruinas romanas no están ni en Roma ni en territorio italiano hoy día, sino que en otras partes de lo que era el imperio. Y en Francia existen algunos que son, o sea, realmente extraordinarios, como, no sé, por ejemplo, el Pont du Gard,
ya, ese acueducto que está, o sea... Es el más magnífico de todo. De hecho, todavía está en el billete de 5 euros por atrás. Claro. O sea, así de magnífico es. Claro, y después hay anfiteatro, Nimes, o sea, hay cosas... Claro, o sea, todas las ciudades del sur, de la Provence, tiene la ciudad de Arles por una parte, la ciudad de Nimes, que eran inmensos en su tiempo, la ciudad de Orange, que tienen vestigios monumentales impresionantes. O sea, coliseos mejores que el Coliseo. Sí, claro. Nimes es anterior, pero el de Arles es más parecido ya desde la época Flavia, por lo tanto Claro, se parece más al Coliseo. Pero en Y que Orange están- tienes un teatro que te mata. Sí, po. Pero no solamente el sur, porque claro, ahí se concentran estos vestigios monumentales fabulosos. Pero si uno piensa en Reims, también hay puertas fabulosas y villas romanas en todas partes, mosaico, y en el mismo París, Lutecia. Hay algunos restos todavía por queda, lo que era donde está en el fondo las termas de Cluny. Y ahí, de hecho, hay un emperador que incluso se corona. Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata se corona ahí en las termas de Cluny. Así que sí, hay una presencia importante de ese mundo romano, de un mundo romano que finalmente va a desplomarse la parte occidental en el año 476, y aquí entonces nos aparecen los pueblos germanos, que también van a ser fundamentales para conformar lo que es Francia, porque efectivamente ahí se van a instalar en el territorio de la Galia los francos. Van a De ahí ser viene los el nombre, francos, claro, los que le van a dar el nombre al país. Bueno, y ahí también viene el mito político fundacional, porque básicamente se quieren parecer a Roma. Roma tenía el doble mito fundacional, los mellizos Rómulo y Remo, pero posteriormente, ya en la época de Virgilio, está esa idea de Eneas, príncipe troyano, con su hijo, con su padre, y de esa descendencia vienen los mellizos, por lo tanto, Roma viene de Troya. Bueno, ese mito fundacional en la historia Francorum va a aparecer que el primero que llega es Meroveo, príncipe troyano, o sea, vamos copiando, pero además le agregan algo más. Era hijo de un monstruo acuático y tenía poderes. Entonces, esa dinastía que funda Meroveo van a ser los merovingios. Y esos merovingios van a pasar a la historia primero como los reyes taumaturgos, es decir, como venían del príncipe acuático, tenían poderes de sanación. Entonces, cuando ungían a los reyes y los coronaban, traían a los enfermos y estos reyes hacían los milagros. Pero van a ser vistos también posteriormente como los reyes melenudos, porque usaban el pelo largo y el poder, así pelo como, largo recibía como Sansón, el poder, claro, como Sansón, sí, tal cual. Tal igual. Pero posteriormente van a ser conocidos también como los reyes holgazanes. Y ahí podríamos decir, porque reinaban pero no gobernaban, y van a ir delegando en los mayordomos del palacio, en los senescales, que eran como especie de primer ministro, el poder. Pero de los merovingios es importante la figura de Clodoveo. Sí, porque efectivamente Clodoveo hay dos cosas fundamentales, que va a ser tres cosas fundamentales. En primer lugar, va a unificar el reino, porque dentro de los francos habían distintas ramas. Sí, claro. Y entonces Clodoveo va a lograr la unificación, va a establecer la capital en la ciudad de París en el año 508, y previo a eso, en el año 496, Clodoveo se va a convertir al cristianismo, por influencia de su mujer, que era Clotilde, Santa Clotilde. En el fondo, que ella le va a decir, invoca al Dios de los cristianos para enfrentar una lucha con los alamanes, gana en esa guerra y finalmente se convierte. Y lo que es también importante es el hecho de que los francos van a ser los primeros dentro de los pueblos germanos que se convierten directamente al cristianismo y no al arrianismo. Claro. Así que es en el fondo la primera, podríamos decir, de este pueblo germano, esta dinastía franca, en el fondo, que se convierte al cristianismo. Y tras Clodoveo y tras varias generaciones de estos merovingios, como tú decías, va a empezar a cobrar fuerza la figura del mayordomo de palacio, y dentro del mayordomo de palacio va a surgir una familia, ¿ya?, que va a ir concentrando el poder, que van a ser conocidos como los Pipinidas o Carolingios. Y eso es porque se llamaban o Pipino o Carlos. ¿Ah? No, sí, además Carlos y después Carlomano, o sea, claro, una broma. Creativos no eran. No. Y entonces ahí surge la figura de Pipino el Breve, importante. ¿Que habrá sido chico? ¿Sabes qué? Parece que no era tan chico, pero pasó a la historia como Pipino el Breve. Vaya a saber por qué habrá sido el Breve, ¿eh? Sí. Bueno, pero podría haber pasado como Pipino el Grande. Pipino el Grande, sí, pues porque él va a lograr anexar toda la zona de Aquitania al reino, pero su figura va a quedar eclipsada por su hijo. Y su hijo va a ser Carlomagno.
Claro, y Carlomagno no solo va a, ya porque Pipino efectivamente logra que el Papa lo apoye y que considere que él debe gobernar, y por lo tanto se genera esta nueva dinastía de los carolingios, y Carlomagno se va a terminar coronando emperador cristiano en Roma el día de Navidad, o sea, así de importante. Estamos hablando del año 800, que consolida, podríamos decir, este concepto de Occidente, porque él es un germano, pero además es un cristiano, y además ha tomado toda la tradición de el mundo grecorromano, Claro, se habla esa como del fusión de los tres renacimiento elementos. carolingio, o sea, No, se considera el padre de Europa, de hecho. Sí. Pero además él va a conquistar muchos territorios incorporándolos a este A la nuevo cristiandad. concepto que es la cristiandad. Pero efectivamente este Carlomagno, que es muy francés, sí, pero es también tan alemán como francés, y además va a conquistar todo el norte de Italia, la zona de la Lombardía, por lo Sí, tanto y toda la se zona lo de disputa, Sajonia. claro, Ah. entre esa zona. Pero de hecho su corte estaba en Alemania, en Aquisgrán, en Aachen, y no en París. Pero efectivamente a la muerte de Carlomagno, Ludovico Pío toma este reino y después lo va a dividir entre sus hijos, y por lo tanto este tratado de Verdún, que va a dividir este territorio en tres, por lo tanto Francia le va a quedar a Carlos el Calvo, con lo que podríamos decir la historia y con los límites más o menos de lo que hoy es Francia. Por otro lado va a quedar la parte de Italia, ¿ya? Y por otro lado va a quedar la parte de Alemania, que ese era Luis el Germánico, o sea, Claro, Luis el Germánico, claro. Y Italia le queda a Lotario. a Lotario. Entonces hay algunos historiadores, de hecho, que dicen que si uno tuviera que buscar así como una fecha en la que surge Francia, Es ahí. es precisamente el Tratado de Verdún, o sea, el 843. Porque ya más o menos queda con los mismos límites que de la Francia actual. Y lo que va a ocurrir es que, bueno, continúa en el fondo esta dinastía de los carolingios, en la figura de Carlos el Calvo, pero el tema va a ser que a este Carlos el Calvo le va a tocar enfrentar lo que va a ser, en fondo, las incursiones de los vikingos, ¿ya? Esa era vikinga que va a durar más de 200 años y que va a ser fundamental para lo que ocurre con el territorio de Normandía. No, y además hay que entender que los vikingos eran paganos cuando ya hablamos de una Europa y una cristiandad cristiana. Todos se habían convertido al cristianismo, y estas incursiones desde Escandinavia van a poner en jaque no solo los bienes, sino que también la fe. Y por lo tanto, bueno, esta era vikinga va a implicar mucho saqueo, ya en la época de Carlos el Calvo, pero se va a mantener más adelante, ya en la época de Carlos el Simple, todavía van a seguir saqueando, y ahí es donde un vikingo va a llegar a saquear, y bueno, Carlos el Simple le va a ofrecer territorios y convertirse al cristianismo a cambio de un acuerdo de protección. Tú me proteges, es como una especie de mercenario. Y ese va a ser Rolo, y eso implica la fundación de este ducado de los hombres del norte, la Normandía, que va a ser fundamental posteriormente para la cristiandad, porque se van a francesar, se van a cristianizar, y por lo tanto se van a incorporar también a esta cristiandad. Y posteriormente también todos los vikingos se van a incorporar a la cristiandad. No, y además que qué importante, porque hemos hablado aquí en algunos programas anteriores, que de repente uno no pone demasiado énfasis en la importancia que tienen los normandos, porque por una parte, bueno, los vamos a tener con la conquista de Inglaterra, o sea, la conquista normanda en 1066, pero por otro lado, que hemos hablado en otras ocasiones de todo lo que pasa en el territorio de lo que pasa en Sicilia, lo que pasa también en el sur de Italia, ¿ah? Entonces o sea, probablemente los periodos de mayor gloria, podríamos decir, de ese sur de Italia y de Sicilia es el periodo normando. Sin duda uno de los reinos medievales interesantes e importantes, pero también creo que el reino medieval francés es magnífico. Y de hecho yo creo que el mejor periodo de Francia en su historia es la Edad Media, porque efectivamente se van a extinguir los carolingios, va a surgir una nueva dinastía que van a ser los Capetos, con Hugo Capeto, y en ese minuto efectivamente se va a iniciar la construcción de la abadía de Saint-Denis para hacer un panteón de los reyes, y ahí va a surgir la figura del abad Suyer, que va a tener una visión de elevarse al cielo, y podríamos decir, ya la abadía de Saint-Denis es la primera, digamos, construcción de lo que denominamos gótico, porque el gótico como arte van a ser en Francia. Sí. Y desde ahí se va a extrapolar primero a toda Francia y posteriormente al resto de Occidente. Pero no solo eso, esta es la época en que vamos a tener
la segunda universidad, o sea, la primera universidad es Bolonia, la segunda universidad es París. Y la Universidad de París va a ser el centro intelectual, fundante de Occidente, al punto que si uno piensa en la escolástica, esa escuela de pensamiento medieval que considera, es teocéntrica, considera que Dios es lo más importante, el hombre lo segundo, el mundo lo tercero, va a tener a dos grandes maestros, y uno podría hablar de esta intelectualidad europea, en París. O sea, si uno piensa, Alberto Magno, que es un científico, de hecho es un precursor del movimiento científico, de efectivamente la experimentación, es alemán. Y por otro lado, su discípulo, Santo Tomás de Aquino, dígase el nombre, es un italiano que hace clases en la Sorbonne. Y lo más impresionante es que en la Sorbonne, en la época de Santo Tomás, lo que nosotros tenemos es un debate intelectual profundo, donde se contrastan las ideas, donde efectivamente estaba el llamado a pensar distinto, que yo diría que incluso es mucho más avanzado los debates que hay hoy día, porque hoy día hay cultura de la cancelación. No, pero hoy día absolutamente lo contrario de lo que había en ese momento, en las universidades, en los medios de comunicación, en los programas televisivos. Hoy día efectivamente lo que prima es la cancelación, y en esa época lo que primaba era el debate de ideas, la contrastación, el fondo de argumento, la disputatio, exactamente. Piensa tú que, claro, va a ser en ese contexto de las universidades, va a ser en el contexto francés donde van a surgir los movimientos de la paz y de la tregua de Dios. O sea, esta gente comenzó a cuestionarse qué derecho tenían, por ejemplo, a hacer la guerra. Sí. Porque comienzan a elaborar lo que va a ser el concepto de cruzada, y para eso van a ir a tomar a San Agustín y ver cuáles son las causas que justifican una guerra, y efectivamente va a ser también en Francia, donde en Clermont, en el año 1095, se va a llamar a la cruzada. Pero no me cuentes, porque vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del medioevo precisamente francés, y es precisamente debido a esta intelectualidad y a la importancia en este periodo medieval el hecho de que el propio Papa en Clermont, Francia, haga el llamado a los caballeros del siglo a tomar la cruz y a ir en ayuda de Alejo Comneno, que ha pedido, digamos, una ayuda, un occidente maduro que le viene como anillo al dedo esta expansión. Pero la primera cruzada van a ser primordialmente caballeros franceses de la región de Champagne. Si uno piensa Bohemundo, Godfrey de Bouillon, también Raimundo Tolosa, que es de la zona de Toulouse, ¿ya? En fin, son esos caballeros los que parten por distintas rutas, que se juntan en Constantinopla, y que finalmente es Godofredo de Bouillon quien toma Jerusalén y se nombra guardián del Santo Sepulcro. Y efectivamente es, por otro lado, Bernardo de Claraval, el hombre intelectual más importante de su tiempo, francés también, en el marco de las abadías cistercienses, que son las abadías más importantes que le van a dar un estatus al monacato importantísimo, porque el monacato, entendamos que se instituye como podríamos decir, una institución con ya la regla de San Benito, pero es la reforma precisamente de los cistercienses los que le dan un carácter como internacional. O sea, todos importan cistercienses. O sea, si uno piensa, hasta Irlanda van a importar cistercienses, Escocia, ¿ya? O sea, los cistercienses son esta orden francesa de suma importancia, con este personaje famosísimo, Bernardo de Claraval, que incluso va a terminar haciendo un opúsculo que es el elogio a la nueva milicia templaria. O sea, es un periodo magnífico, que además, cuando te dicen, porque siempre te dicen que la Edad Media es oscura, un periodo, además te dicen terraplanista, una serie de mentiras que son realmente impactantes, pero cuando uno llega a Francia y ve el gótico, uno dice, o sea, me mintieron, esta gente eran ingenieros, eran arquitectos, tenían una decoradores. Belleza, decoradores, o sea, es básicamente, podríamos decir, los vestigios monumentales del periodo medieval desmienten todo ese mito. De hecho, por ejemplo, en París, y en el marco de las cruzadas, ya en las cruzadas de San Luis va a traer la corona de espina y va a hacer construir una capillita dentro del Palacio Real,
que es una maravilla. Para morir, para llorar a gritos. La Sainte-Chapelle, la Santa Capilla. La Santa Capilla, sí, que la verdad es que los que han tenido la oportunidad de conocerla, bueno, concordarán con nosotros, los que no, si algún día pueden, no, o sea, no puede uno ir a París sin verla. O sea, yo creo que es lo más importante de París. Sí, y si no, hay que googlear la foto y mirarla y maravillarse y mirar. Tiene un primer piso que es extraordinario. Policromado completo. Policromado maravilloso, pero cuando uno sube, la verdad es que uno se siente, siente como una cercanía a lo que puede ser el paraíso. No, maravilloso. Maravilloso, sí. Maravilloso. Sí. Pero bueno, también hay que decir que políticamente Francia va a tener varios problemas, particularmente porque hay que comprender que la mitad de Francia... Nos aparece Leonor de Aquitania. Claro, aquí. va a estar en manos precisamente de los ingleses. La historia inglesa con unión a Francia viene desde la época normanda, es el ducado de Normandía el que invade Inglaterra, por lo tanto Normandía queda vinculado a esos primeros normandos. Pero posteriormente ya con la dinastía de los Plantagenet, efectivamente cuando vamos a ver que Leonor de Aquitania se casa en segundas nupcias después de haber sido mujer del rey de Francia, se va a divorciar, o sea, se va a anular, más que divorciar, no había divorcio, sino que la va a anular porque ella va a decir que hay consanguinidad, tenían 2 hijas de hecho, con el rey de Francia, se va a casar con el rey de Inglaterra y ella era la dueña de la mitad de Francia. Entonces, esta historia de que la mitad de Francia no era Francia, es una historia permanente. Y va a ser Felipe Augusto el que va a reconquistar estos territorios, pero que va a quedar un pequeño territorio en el sur, que es la Gascuña, que todavía era inglesa. El problema va a ser cuando se extinguen los capetos. Porque cuando se extinguen los capetos, el que le correspondía al trono era el hijo de la hermana del rey, y la hermana del rey se había casado con el rey de Inglaterra, y por lo tanto este era el rey de Inglaterra. Pero los franceses no van a querer, y van a hacer una mula, y van a nombrar un primo, por un lado, que va a ser un Valois. Y por lo tanto este rey británico se va a molestar y va a iniciarse lo que se conoce historiográficamente como la Guerra de los 100 años. Sí, siempre digo que esa gente nunca supo. No, claro, estamos peleando la Guerra de los 100 años, no. Nadie tenía idea, porque son un conjunto de guerras que... Y además duran más de 100 años. Duran 116 años y son conjuntos de guerra con guerra y paz, pero que tienen un leitmotiv que básicamente es el mismo. Entonces, en las primeras fases de la guerra los ingleses ganan, ya que son las guerras en el fondo eduardianas, ganan profundamente. El punto de mayor ganancia de los ingleses sucede más adelante con Enrique V, y que es de la casa de los Lancaster, y efectivamente Enrique V va a ganar en 1415 la batalla de Agincourt, en un contexto donde el rey de Francia se había vuelto loco, los nobles de Francia estaban en una abierta guerra civil, y por lo tanto Francia estaba debilitada, y Enrique lo supo y invadió. Ganó esa batalla y firmó un tratado en el que se establecía que a la muerte del rey loco, él iba a ser el rey. Se casó con la hija, de hecho, del rey de Francia. Y se enamoraron, tuvieron un romance así fantástico, o sea, porque fue un matrimonio arreglado, pero que resultó. Y ella se quedó esperando guagua, todo se veía más fantástico, pero a los 9 meses de la guagua se muere Enrique V. Y justo en ese contexto de un Enrique V que era muy fuerte, y ahora, podríamos decir, se continúa esta guerra a través de su hermano, aparece la figura de Juana de Arco, una niña de 16 años que obedecía un poco también a las leyendas establecidas de la doncella de Lorena, que va a lograr convencer al delfín, que al delfín lo tenían convencido que no era hijo de su padre, claro. Y la propia madre lo había convencido de eso, y por lo tanto lo convence de que se vaya a coronar en Reims, y ella va a lograr eso, va a lograr el punto de inflexión de la guerra, pero posteriormente son los ingleses los que le hacen la cama, la tiran al tribunal de la Inquisición, y ella va a pagar con su vida el haber salvado a Francia. Después le van a hacer un segundo juicio y todo, o sea, ella entre los 16 y los 19, que la queman a los 19 años, efectivamente logra liberar a Francia, y por eso es la patrona de Francia. Sin Juana de Arco no había Francia. O sea, hay que entender que ahí se hablaría inglés. A ver, claro, habría desaparecido y estarían hablando inglés, tal cual. Eso habría sido así. Y hay que pensar, bueno, que además esta época, por una parte, no hay que olvidarse que es también la época de la peste negra, que bueno, va a ser una debacle para toda Europa, por la cantidad de gente que muere, pero también en el caso de Francia ocurre que va a surgir toda una literatura que yo sé que a ti te gusta mucho, porque además todo eso va a llevar a
completar, podríamos decir, la leyenda artúrica. Bueno, de hecho es la hija de Eleonor de Aquitania, María de Francia, que establece una corte, porque siempre se habla de las cortes de amor y la gente piensa que es la Provence, pensando que es el sur de Francia, así como con las lavandas, nada que ver. No, hay un pueblo cerca, una ciudad, cerca de París, una ciudad amurallada completa, una muralla que te matae, que se llama Province, que se dice en francés Provence. Y ahí es donde tenía la corte María de Francia, y ahí es donde ella, digamos, hacía el patronaje y el mecenazgo de estos literatos, incluido mi adorado Chrétien de Troyes, que va a completar la leyenda artúrica con los romances más importantes del siglo XII. No, es una maravilla, o sea, yo estuve en Provence, y es más, cuando, en el fondo, yo estuve en Troyes, también porque Chrétien para mí es importante, pero es una joya, fantástico. Ahora hay que decir que el siglo XIV no solo tiene la peste, no solo tiene la guerra, sino que también tiene el fortalecimiento del poder real, que primero se va a enfrentar al Papa. Estamos hablando de la época de Felipe el Bello, que de bello solamente de haber sido buen mozo, porque es un maquiavélico tremendo. Primero va a acusar al Papa de herejía, el Papa lo va a tomar prisionero, Bonifacio VIII, va a morir, va a presionar para la elección de un Papa francés, y él va a llevar a ese Papa, que es Clemente V, a vivir en Aviñón. Eso es lo que se llama el pontificado aviñonense. Pero eso es la antesala de lo que posteriormente va a ser el cisma, porque después de varios papas en Aviñón, se va a convencer al Papa a volver a Roma. Y cuando vuelve a Roma se hace un cónclave que se elige un romano, ¿ya? Y acusan de presión. Entonces se hace otro cónclave y se elige un francés. Y va a llegar un punto en que la cristiandad va a tener tres papas. ¿Ya? Entonces, eso es culpa de Philippe le Bel. Pero además Philippe le Bel andaba buscando plata y va a acusar de herejía. Él va a usar siempre la acusación de herejía, porque es una época en que si tú querías políticamente desarmar a alguien, tú lo acusabas de herejía y pasaba al tribunal de la Inquisición, y básicamente ahí se lavaban las manos. ¿Ya? Lo que hicieron con Juana de Arco, claro. De hecho, así es. Iba a acusar a los templarios de herejía porque lo que él quería era quedarse con la plata de los templarios. El Papa Clemente V, el francés que él nombra, va a suprimir la orden de los templarios, pero no le va a entregar la plata al rey, porque se da cuenta que el juicio es espurio, el juicio es una vergüenza, porque van cambiando los testigos, los agentes políticos impiden que los templarios, digamos, comparezcan, una cosa espantosa, y finalmente le entrega todo ese dinero a la orden de San Juan, que es la orden de los hospitalarios. Ya que para ese entonces también se ha perdido Tierra Santa y por lo tanto se han instalado primero en Rodas y posteriormente en Malta, y por eso es la orden de Malta, digámoslo así. Así es. Sí. En un futuro muy cercano vamos a estar hablando de la Orden de Malta. Sí. Exactamente. Sí. Así que bueno, claro, y ese es el personaje. A un periodo. Espérate, pero entre paréntesis, no vamos a alcanzar a hablar de toda la historia de Francia hoy día. Así que, pero para decirle a la gente, ese es el rey, ¿ya? O de donde parte la historia de los Reyes Malditos. Bueno, Los Reyes Malditos, que ahora que es antigua esa novela, súper antigua y es muy buena, pero claro, hoy día se han re-rotulado, las nuevas ediciones aparecen así como dice, si te gustó Game of Thrones, es que yo me acuerdo. De verdad es un Juego de Tronos. Buena, yo me acuerdo. Es muy buena, muy buena, sí. Porque efectivamente Jacques Le Mollet, el último maestre de la Orden del Temple, que era de la capitana de París, cuando lo queman en la hoguera, habría echado una maldición al rey, al papa, que iban a morir en menos de un año. Se murió el papa, se murió el rey, y efectivamente esta maldición arrastraba a las generaciones siguientes. Pero claro, ahí vamos a entrar a un momento en que efectivamente nuevamente de esta dinastía de los Valois se va a generar una escisión, porque se va a crear, se va a elegir una rama de los Valois que van a ser los Valois Angulema, donde vamos a entrar a este mundo ya renacentista con una de las figuras importantes reales, porque primero es el primer rey que consolida el poder real, que va a ser François Ier, Francisco I, que es un rey renacentista, es un rey que fomenta las artes, es un rey del buen gusto, es un rey de la abundancia también, porque hay que entender que la peste negra va a generar un auge económico, y eso es lo que se va a manifestar con el reino de Francisco I, que va a remozar también París con edificios renacentistas y que va a construir sus famosos
Chateau de la Loire. Y que se va a enfrentar a Carlos V, a Enrique VIII, es un periodo. Y a Solimán el Magnífico. Es un periodo realmente magnífico porque está repleto de estos personajes que cada uno, yo creo que... intrigas. Sí, yo me imagino. Celos, intrigas, envidias y todo eso, pero yo creo que las mejores fiestas eran en la corte de Francisco I. Pero de todas maneras, porque además era un hombre de muy buen gusto. Sí. De hecho, va a construir en los castillos de Chateau de la Loire, su famoso Chambord, que es una belleza, pero el castillito de Chenonceau, que posteriormente su hijo, que es Francisco II, se lo va a entregar a su amante, Diana de Poitiers. Pero cuando uno entra a Chenonceau y ve ese pasillo sobre el río, o sea, te imagináis la fiesta al tiro. Sí. Y las mejores fiestas eran las de Diana de Poitiers. Y Francisco II estaba casado con Catalina de Medici, que no era buena moza, pero era inteligente. Y tenía unos celos paridos de esta amante, Diana de Poitiers. Pero imagínate, además, las mejores fiestas y el palacio más lindo. Sí. Pero cuando se murió el rey, porque a todo esto, esta es la época, Catalina de Medici, Nostradamus hizo todas las profecías, y entre las profecías que le dijo a Catalina, que ella lo consultaba constantemente, que se iba a morir el marido, y que detrás de su marido se iban a morir después todos sus hijos. Básicamente esa es la profecía que le dijo. Y entonces cuando se muere el marido en un torneo, lo primero que hace Catalina es ir a Chenonceau, agarrarle los pelos a Diana de Poitiers, cambiar todos los emblemas, mandarla a cambiar, que te lo encargo. Pero aparte de eso, ella va a gobernar como regenta de sus hijos. Y a ella le va a tocar enfrentar todas las guerras de religión que se van a tornar muy crudas, porque habían iniciado ya en la época de Francisco I, pero incipiente. ¿Ya? Sí. De hecho, es Francisco I el que, cuando aparece una virgen decapitada frente al Louvre, expulsa a los profesores de la Sorbonne, incluido a Calvino. Claro. Y Calvino se va a Ginebra. Pero ese caldo en Ginebra va a alimentar lo que se van a denominar los hugonotes. Claro, y entonces va a ser este enfrentamiento en estas guerras de religión que va a tener hechos tan trágicos como fue la matanza de San Bartolomé, como en el fondo ese momento más terrible probablemente de los enfrentamientos. Terrible. Pero aparte de eso... Eso claro, sí que es como Juego de Tronos. No, terrible. Sí, lo invitaron a un banquete y lo mataron a todos. Pero... aparte de eso, bueno, como tú decías, se van a dar también los problemas políticos y que van a terminar finalmente en el cambio de dinastía, cuando se produce lo que se conoce como la Guerra de los Tres Enriques, donde finalmente quien termina ostentando el título de rey de Francia va a ser Enrique de Navarra. Y ese Enrique de Navarra hay que pensar que era hugonote, ¿ya? O sea, era de la religión reformado. Pero claro que en el momento en el que le ofrecen la corona de Francia va a decidir convertirse al cristianismo, o sea, porque claro, él era mucho más importante convertirse en rey de Francia, y él es el rey que habría dicho: París bien vale una misa. No, y era el primer populista, porque además decía: un pollo en la olla de cada francés, de todos los campesinos, todos los domingos. Exactamente. O sea, tenía el pueblo contento. Exactamente, populista y arreglado, chaquetero, digámoslo así. Claro. O sea, bien político. Bien político. Con él, bien político, sí. Y con él llegan a Francia a reinar los Borbones. Pero no me cuentes más. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Ya tenemos a los Borbones en el poder con Enrique IV, y efectivamente él es el padre del primer Luis. Aquí la cosa es fácil, Luis XIII. Luis XIII, aquí llegamos a... Esta es la época de los tres mosqueteros. Esta es la época de los tres mosqueteros, exactamente, y con Luis XIII uno no puede dejar de nombrar al que también era el tremendo político, que la tenía súper clara, que era el cardenal Richelieu. Era un hombre religioso supuestamente, pero no sé cuán piadoso, más político. Sí. Exactamente. Y entonces Richelieu es el que tiene la idea de, en el fondo, fortalecer más aún el poder del rey y quitárselo a la nobleza. Y entonces, en el fondo, ahí es cuando uno comienza a hablar de el absolutismo, ¿ya? Y parte de ese proceso va a tener que ver en paralelo con lo que va a ser la construcción de
el Palacio de Versalles. Versalles era el pequeño coto de casa de Luis XIII, pero que cuando ya lleguemos al hijo de Luis XIII, que es Luis XIV, en el fondo se va a transformar es como la representación, podríamos decir, de del poder, de este rey que supuestamente habría dicho: el Estado soy yo, que no sabemos si no lo dijo, pero actuó así. O sea, efectivamente, Luis XIV, después de un periodo muy complejo, porque él vive en los primeros años con la regencia de su madre que era amante, incluso se dice que se había casado con el cardenal Mazarino, va a decidir, llega un momento en el que cumple la mayoría de edad y decide reinar solo. No, y de hecho una de las cosas importantes es que Luis XIV deja de convocar a los estados generales. Los reyes gobernaban junto con la Asamblea de Representación y por lo tanto va a gobernar solo. Y ese es el concepto de la frase. Básicamente es un rey que además se concentra en la ciencia, en el cientificismo, que entra en guerras internacionales en forma permanente, que era básicamente la visión también del cardenal Richelieu, ganar guerras para ser potencia de primer orden. Y eso lo va a llevar, entre otras cosas, a construir, por ejemplo, el Hospital de les Invalides, que además no es solo hospital para los soldados que resultaran heridos, sino que también es un panteón para poder enterrar a estos soldados que han dado la vida por Francia. Y claramente va a tener un reinado importantísimo, que evidentemente va a querer avanzar sobre Europa, que va a manejar los hilos europeos, y que va a tener un reinado larguísimo, 72 años. Sí, probablemente de los reinados de mayor gloria y auge. O sea, imagínate lo que habrá sido Versalles, Molière. Fabuloso. Claro. Pero hay que decir que a su muerte lo va a suceder Luis XV, que no tiene el genio de Luis XIV, pero que va a tener un momento, porque siempre cuando nosotros pensamos en Luis XV pensamos como en los muebles. Sí, porque el estilo Luis XV es el estilo. Y eso es básicamente porque Luis XV, que tenía un forado fiscal importante, una deuda muy importante, va a llegar un escocés que se llama John Law, y John Law, que era un escocés, era un apostador, que va a llegar a Holanda, que va a aprender de los instrumentos financieros, y cuando llega a Francia convence al rey, de hecho convence al hermano del rey primero, convence al rey de básicamente de convertir la deuda y vender la deuda a la gente, de convertirla en una especie como de bono, ¿ya? Y básicamente eso es lo que hace, y luego comienza a crear compañías en las cuales también las divide en acciones y comienza a vender las acciones y empieza a especular con todo esto. Él era un apostador, y esto va a crear el concepto de los millonnaires. O sea, Francia va a llegar la gente, pero es decir, los palacios, la riqueza. O sea, piensa tú que John Law era el dueño de toda la zona de la Place Vendôme. Era el hombre más rico de Francia, más rico que el rey. ¿Ya? Pero no va a saber cuándo parar. Porque esto funcionó, es verdad. Pero las compañías van a empezar a especular, va a crear la compañía de Mississippi, y esa compañía finalmente va a crear la primera burbuja bursátil, y Francia va a quebrar. Van a quebrar todos los millonarios, van a quedar en bancarrota. John Law se arranca y termina en Venecia. Nunca más ve a la familia. O sea, ese gallo se arrancó con lo puesto. ¿Ya? Pero efectivamente eso va a generar un daño económico muy importante para Francia, y además Luis XV se va a meter en la guerra en Norteamérica, en la que se llama French and Indian War, que la va a perder, y eso va a implicar que Luis XV le va a heredar las arcas fiscales a Luis XVI, pero absolutamente con un déficit fiscal del tamaño del cráter de Arizona. Claro. Y claro, y Luis XVI no va a ser el hombre correcto para el momento que le va a tocar vivir, porque si de repente uno piensa, ¿qué habría pasado si hubiera sido Luis XIV? Si Luis XIV le hubiera tocado enfrentar ese momento. Porque va a ser a Luis XVI, casado con María Antonieta, a quien le va a tocar, en fondo, la Revolución Francesa. O sea, frente a esta crisis económica, frente a una serie de crisis del pan, finalmente va a tener que convocar a los estados generales, algo que no se hacía desde Luis XIV, y entonces todo va a ser un problema porque no se acordaban la cosa, ni siquiera cómo funcionaba, la cosa de cómo eran los votos, y entonces esa asamblea se va a desordenar, y ahí es cuando se produce que se juntan en esa sala el juego de la pelota y se declaran Asamblea Nacional Constituyente, no disolverse hasta darle a Francia una constitución. Y de ahí en adelante, bueno. Claro, aquí lo que hay que entender es que había ciertas ideas políticas que querían ciertos cambios refundacionales, y eso es lo que se ve en la revolución. La revolución va a ser un movimiento aquí la historia furioso. De Francia se nos empieza a ir para abajo. Aquí se empieza a ir para abajo, es un movimiento furioso, empapado de ideas socialistas. Los llamados jacobinos son los primeros que dividen en pueblo y no pueblo, y que están dispuestos a matar a todo aquel que piensa distinto. Va a terminar muerto el rey, va a terminar muerto la reina, va a haber una rebelión interna, una guerra civil, ellos van a arrasar con los franceses en la zona de la Vendée, de la Bretaña, va a ser
una cosa realmente horrorosa. Hoy día hay un consenso, después de más de 200 años de la revolución, que si bien la revolución avanzó en la soberanía popular y en ciertas ideas de la democracia, el costo en vidas humanas fue altísimo y probablemente no justificable. Ahora, lo que sí hay que decir que ese germen va a quedar porque después de la revolución, bueno, va a venir Napoleón va a institucionalizar todo lo que es la revolución, le va a dar forma jurídica, bajándolo en las constituciones del año 8, del año 10, en el Código Civil, en el Código Penal, en cada uno de los códigos, pero además va a exportar con sus guerras estas ideas al resto de Europa, y por lo tanto podríamos decir que este gorro jacobino se va a extender sobre Europa. Ahora, a la derrota de Napoleón en 1815 se va a pensar que se puede volver atrás. Claro, y por lo tanto el Congreso borbónica de Viena pretende eso. Pero ya en 1830 Europa nuevamente ha quedado este germen socialista, se va a levantar en revoluciones burguesas, que para el caso francés va a terminar con la restauración borbónica, digamos en el absolutismo, y va a establecer una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans. Pero ese periodo, que también es un periodo calmo, va a volver a aparecer la revolución en 1848, que va a terminar con Luis Felipe de Orleans y que va a establecer la Segunda República. La primera había sido durante la Revolución, y a esa Segunda República se va a presentar como candidato a las elecciones el sobrino de Napoleón, que se llamaba Luis Napoleón Bonaparte, que gana las elecciones y que posteriormente hace un referéndum y que se nombra emperador. Entonces entramos, digamos, desde ahí a lo que se denomina el Segundo Imperio Francés, que va a durar hasta 1870. Sí, 1871, un periodo también donde, por ejemplo, se va a transformar la ciudad de París como es hoy día, como la imaginamos hoy día, porque se va a votar el París medieval, y va a surgir este barón Haussmann, que es el que diseña ya todos estos grandes bulevares. O sea, la belleza de París hoy día, esa ciudad casi dibujada, es precisamente de este periodo. Está la Eugenia Montijo ahí. París en ese momento comienza a ser, podríamos decir, la capital de la moda. Es un periodo de bastante esplendor, y el Luis Napoleón Bonaparte, la verdad es que es un personaje que muchas veces uno escucha documentales y dicen, este que era un pobretón, un tonto. La verdad es que hay que volver a entrar a mirar ese periodo, porque es un periodo nada. Lo que sí va a cometer el error de entrar en la guerra con los prusianos, pisa el palito con Otto von Bismarck. Vamos a hablar después, la próxima semana, probablemente de Alemania, así que ahí vamos a tocar el tema en más profundidad. Y cuando eso ocurre, lo toman prisionero y los prusianos entran en la ciudad de París, y ahí se levanta podríamos decir, el primer movimiento, que creo que el propio Marx dijo, aquí estamos. Bueno, claro, cuando pierde la guerra franco-prusiana y se decreta en el Salón de Versalles el Segundo Imperio Alemán, la humillación total, los comunistas se van a tomar el gobierno en la ciudad de París, y eso se llama la Commune. Y ahí la Commune, que va a establecer este gobierno comunista por corto tiempo, efectivamente van a quemar prácticamente gran parte de la ciudad, se van a enfrentar, porque aquí va a poder entrar la artillería, porque los bulevares que habían creado permitían entrar, y van a diezmar el movimiento. De hecho, el propio Marx va a escribir al respecto, y lo van a tener como ejemplo, y ojo, lo van a tener como ejemplo hasta el día de hoy. O sea, en Francia todavía la Commune vuelve a aparecer en forma los letreros, cada vez constante, exactamente. Pero la Commune no fue, y eso va a permitir entrar en la Belle Époque, un periodo de auge dentro de la Tercera República, donde efectivamente va a florecer la moda, el arte, es la época de los impresionistas, no solo en la pintura, es la época de Debussy, es la época de Rodin, es la época que va a ir avanzando hacia el siglo XX, con una abundancia económica fruto de la Revolución Industrial, y este mundo, podríamos decir, este tiempo perdido, como dice el propio Marcel Proust. ¿Ya? Pero ese tiempo perdido no se va a recuperar, porque efectivamente en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y todo eso queda afuera. La Primera Guerra Mundial va a ser dura para Francia, el frente occidental va a estar en la frontera francesa, las batallas más importantes son el Marne, 1, 2, se van a pelear ahí, además, la cantidad de muertos va a ser importante, pero luego van a venir los que se llaman estos años locos, que van a ser nuevamente unos periodos de calma, pero que va a verse interrumpido con la Segunda Guerra Mundial, donde además Francia va a ser ocupada, París ocupado, la mitad de Francia va a quedar libre, pero colaboracionando, siendo, digamos, colaborando, claro. Y efectivamente, al final de la guerra, bueno, va a venir la era de Gaulle. De Gaulle va a organizar,
y todo esto va a venir una visión también socialista de estatizar, del control de las empresas estratégicas, por lo tanto el estatismo es lo que prima, y De Gaulle finalmente va a terminar cayendo con las nuevas revueltas del año 68. Revueltas estudiantiles, en mayo del 68, marcadas por marxismo y que evocan a la Commune, Claro. y que rayan las clases con Karl Marx, en fin. Y obviamente después de la caída, bueno, va a venir por una parte Pompidou, después viene Giscard, ¿ya? Y después de eso ya viene Mitterrand. Claro. Y Mitterrand va a terminar, podríamos decir, nacionalizando todo lo que no se había hecho con anterioridad, o sea, el socialismo cada vez más metido en lo que es la política francesa. Bueno, y ya ahora, en los últimos años, la verdad es que si uno piensa, sí, Francia va a ser uno de los países, en el fondo, fundadores de lo que va a ser la Unión Europea, va a ser también de los países que entran, en el fondo, en la zona del euro, en el fondo, como esta idea de volver a darle una cierta fuerza a una Europa unida, también es de los países que conforman, de los primeros que conforman la OTAN, Sí. pero para el último de los presidentes franceses, la cosa que se vio como el salvador de Europa, bueno, la cosa no ha estado fácil. No, porque Macron le han estallado desde que salió, porque básicamente aquí hay que comprender que Macron apareció como un movimiento que finalmente se constituye como partido y que logra derrotar cuando empieza a aparecer el Frente Nacional con Marine Le Pen, y efectivamente desde que asume comienza a tener huelgas. O sea, otra vez Francia. Siempre, que es una Y estas constante. huelgas van a comenzar primero por los famosos chalecos amarillos, que se supone que era un movimiento de clase media que reclamaba contra los hidrocarburos, Claro. que los había, por supuesto que había de eso. Pero eso va a ser utilizado por fuerzas políticas de izquierda más radical, Claro. que se ven en las manifestaciones, Sí, y que pues tú los veías carteles, las banderas Che rojas, Guevara. los puños en Claro. van, ¿Qué tiene que ver el Che Guevara? incluso chalecos amarillos con la olla y el martillo. O sea, Sí. todo eso se vio rompiendo, porque además esto eran todos los sábados y rompían todas las vidrieras. Nosotros nos tocó estar en Francia en la época de los chalecos amarillos, y tú llegabas a la zona cercano a el Arco de El Triunfo, Triunfo. y las vidrieras estaban todas quebradas. O sea, estos son bravos, ¿ya? Y obviamente esto se vio aplacado por la pandemia, y posteriormente a la pandemia volvieron las protestas, también ahora por el marco de la reforma de pensiones, que era una reforma necesaria, porque efectivamente el estado de bienestar que se crea desde De Gaulle en adelante, que pretende acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba, está totalmente quebrado, y está quebrado porque efectivamente los franceses no tienen hijos y por lo tanto es imposible que con una pirámide poblacional donde hay más viejos que jóvenes se puedan sostener esos pagos. Claro, por lo ¿no? tanto, Y la crítica, o sea, cambiar la aumentar edad de jubilación jubilación. de 60 a 62. O sea, O sea, la gente de 60 años por totalmente favor. vigente. Imagínate. Hay un poco la discusión que tenemos también puesta aquí. O sea, es realmente un tema que no es menor, porque básicamente los derechos sociales que hoy día se sienten como algo, hay que financiarlos. Y hay que ver cómo financiarlo. Y si no lo puedes financiar, bueno, no los puedes dar. Entonces, Claro. si los quieres dar, tienes que ver cómo generar los dineros para poder hacerlo. Exactamente. Entonces, protestas nuevamente, luego va a haber una muerte de un joven en el marco, podríamos decir, de los temas más bien raciales, que posteriormente se va a convertir en protestas en contra de Macron por la violencia De la policial. policía. O sea, siempre están dispuestos a la calle, a la presión. ¿Ya? Y evidentemente el gobierno de Macron, más allá de que sea o no el santo de las devociones, no la ha tenido fácil. Y Para hoy día nada. la popularidad es prácticamente nula. Sí, pues, ha bajado, tuvo un momento que era 18%, anda como por el 20% ahora, pero Terrible. sí. Compleja la situación de Francia. Compleja la situación de Francia. Ha tratado porque- también de tener un papel importante, pero no le ha resultado en términos de la política internacional. O sea, sí. desde lo de Ucrania intentó hacer como de mediador, pero la verdad es que No. no es la Francia de... Lo que pasa es que Francia lleva mucho tiempo con este germen que básicamente valida la calle como una forma de hacer política y que empuja hacia las ideas más de izquierda, o sea, tiene un izquierdismo muy importante, que no es la Francia, porque la Francia de
digamos, de los franceses, es una Francia magnífica, una Francia bastante sencilla en muchos aspectos, una Francia donde tú llegas a cualquier pueblo y tú pides el vino de la casa y el queso de la casa y es lo mejor, es un mundo de sofisticación y disfrute, de champán, es de la tierra de macarrón, no, macarrón de pistacho, no, Alain Delon, te estoy diciendo, Alain la tierra Delon, de Alain Delon, no, qué sí, cosa más que buena. se murió hace poco, Sí. era realmente magnífico. Pero por eso es una tierra magnífica que ha tenido una infección ideológica que le ha hecho mucho daño. Yo espero que en algún momento se recupere la cordura y que se termine por entender que la violencia no es la forma para hacer política. No, absolutamente. Así que eso, bueno, en la próxima semana estaremos aquí nuevamente. Sí. No sé cómo contamos una historia tan larga. Obviamente que no entramos en ningún detalle porque es prácticamente imposible, pero después podemos hacer fracciones, subcapítulos de ahora dejamos como la cadena. Eso, ¿Ya? de Francia medieval, debiéramos. Después, sí, Francia medieval, fabulosa, maravillosa, realmente impresionante. Bueno, solo recordarles para los que les gustó este programa que en octubre vamos a Francia, vamos a recorrer parte de la Francia medieval, vamos a estar en la abadía de Cluny, ya vamos a estar en el hotel de Böhm, que es básicamente un hospital magnífico, impresionante. Vamos a ver mucho de la Francia medieval, pero también vamos a ver muchas cosas más. Y por supuesto, experiencia francesa, mostaza, vinos, champaña. Así que los que nos quieran acompañar, en octubre se suben al avión con nosotros. ¿Te tinca? Me tinca, yo voy feliz. Así que nos estamos viendo. Mucho cariño. Vemos.